aquí eso. Y puede haber una variación en la capa externa longitudinal del intestino grueso. La capa externa longitudinal del intestino grueso va a variar histológicamente, ¿no? Entonces puede cambiar. Y ella podría ser un elemento diagnóstico en dependencia si la ve o no. Entonces ella sí puede variar. El reto aquí es no confundir el corte de intestino grueso con estómago cuando lo vayan a tener en la lección y en el examen. Y ya se van a dar cuenta que se parece un poquito, pero algo que les puede llamar la atención es que el intestino grueso tiene mucho tejido linfático dentro de la lámina propia, entonces el estómago no. Incluso ahí donde dicen nódulos linfáticos es porque están ubicados nódulos linfáticos metidos en la lámina propia. Entonces puede quizás marcar una diferencia con el estómago. Pero en realidad lo que ayuda a diferenciar el intestino grueso son estas estructuras que están aquí, ¿no? Estas estructuras son glándulas tubulares pero rectas, ellas no se ramifican. Y ellas vienen desde la parte más apical hasta la parte más basal y prácticamente llegan hasta la muscular de la mucosa del intestino grueso. Y a ellas también se le pueden llamar cristas de Lieberman. Y aquí, dentro o en el fondo de ellas, yo no voy a ver células de Panetta. ¿Qué características tienen ellas? Además de su forma, otra característica es que ustedes ven en el interior de la crista no hay células cilíndricas o prácticamente no se observan porque hay muchas caliciformes. Entonces es un elemento de que el intestino grueso tiene muchísimas células caliciformes y todas ellas van a estar dentro de la crista que forma al elemento diagnóstico del intestino grueso o a la glándula tubular. Si quiere le pueden decir cristas de Lieberman o le pueden decir glándulas tubulares rectas. Arriba, en la parte apical, aquí más o menos, si ven algunas células cilíndricas, ¿no? Pero si ven dentro de la glándula, yo veo muchas células caliciformes. Entonces, cada vez que usted quiera diferenciar al intestino grueso, tiene que buscar un segmento que se esté viendo así. Aquí, como ven, hay muchos linfocitos. Posiblemente aquí se esté formando un nódulo linfático. Pero este nódulo linfático muy bien se puede formar aquí dentro de la lámina propia. Y puede quedarse solo metido aquí, o puede proliferar hasta la submucosa y tapar a la muscular de la mucosa, como más o menos pasa a nivel del hilo. Y otro elemento que ya les mencioné es que si ven todas las láminas propias, que es lo que rodea a las cristas, son bastante celulares. Aquí aumenta la cantidad de tejido linfático difuso asociado a la lámina propia, por eso es normal ver nódulos linfáticos metidos dentro de la lámina propia. Este es el corte y fíjense que si lo vemos así completo, no estamos viendo la capa muscular ahorita, es una circular y una longitudinal, pero fíjense que allí, si yo no he visto el estómago o si no estoy clara, si yo no estaría hablando de intestino grueso y yo le quito el nombre que dice ahí arriba, ustedes muy bien pudiesen decir estómago, ¿no? Pero recuerden algo, en el estómago ninguna glándula, ni del cardias, ni del píloro, es completa desde apical hasta basal, porque está la fosa gástrica y después la glándula se forma abajo, que me pudiese confundir en esta partecita de aquí, ¿verdad? Pero si estoy viendo el segmento donde la glándula es continua, desde aquí hasta acá, ese elemento diagnóstico es de intestino grueso. Para la lección usted le puede colocar intestino grueso o colon, como usted quiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Y el elemento, si yo pregunto, dígame el elemento diagnóstico del corte son las glándulas tubulares rectas que están allí, que no van a tener células de Panetta. Entonces ellas no son diagnósticos, las células de Panetta para este segmento son para el intestino delgado. Aquí tienen un nódulo linfático, en este caso es secundario, no es primario, como los que están en el hilo. Y fíjense que la parte donde está el nódulo, que se origina desde la lámina propia, aquí no se ve la muscular de la mucosa, que es esta que viene para acá. Pero donde está el módulo linfático, ella prácticamente queda tapada por todo el tejido linfático. Yo no lo puedo diagnosticar como apéndice. Ahorita que vean apéndice secal, se van a dar cuenta que el apéndice tiene muchísimos nódulos linfáticos entre la lámina propia y la submucosa. Si yo estoy viendo un nódulo linfático y estoy viendo glándulas tubulares rectas, no es apéndice secal a menos que el tejido linfático sea lo que predomine en el corte. Si yo estoy viendo uno o dos nódulos linfáticos y estoy viendo glándulas tubulares rectas, el corte es intestino grueso. Apéndice es cuando el corte se ve así como está acá, ¿no? Esto es un apéndice, porque ahí lo que predomina es el tejido linfático en toda su pared. Pero si yo estoy viendo un corte como el que estábamos revisando ahorita,
Y la submucosa que está allí es igual a la del estómago, porque el estómago, su submucosa también puede tener tejido adiposo, tiene tejido conectivo denso, es muy vascular, porque hay vasos sanguíneos de diferente calibre, y dentro de todo eso puede encontrar el plexo submucoso o de Meigs, ¿no? Igual como lo puede encontrar entre la capa muscular. La capa muscular es igual a la del intestino delgado, no es igual a la del estómago, es igual a la del intestino delgado y esófago, circular y longitudinal, pero hay tres segmentos a nivel del intestino grueso, donde la longitudinal externa tiene un engrosamiento que es lo que llamamos tenias cólicas. Entonces hay una modificación de su capa muscular. Ese engrosamiento es esa parte más gruesa que ven en la mitad del córteo, que es esto que ven acá, porque en este segmento de aquí está la circular y la longitudinal, que es delgada. Pero un engrosamiento de su capa muscular longitudinal en tres puntos específicos a lo largo del intestino grueso se denomina tenias del colon o tenias cólicas. Y me hace referencia a un aumento de la capa externa longitudinal en tres puntos específicos a nivel de la pared de él. Si lo llego a ver en el corte, él sí es diagnóstico. Pero si no lo veo, si solamente estoy viendo la mucosa tendría que ser el diagnóstico de la glándula tubular recta. Y es el único segmento entonces que yo pudiese diagnosticar viendo solamente la capa muscular, igual que el estómago. Si logro identificar la oblicuo interna, la media circular y la externa longitudinal. Si aquí en colon hay un corte y ustedes están viendo a la tenia cólica porque se engrosa la longitudinal externa, de una vez ustedes pueden diagnosticar como intestino grueso, porque ningún otro lo va a tener. Y la única manera para diferenciarlo es ver, está la longitudinal delgada por aquí, se vuelve gruesa y vuelve a ser delgada. Entonces tendríamos que revisar bien con calma eso. Creo yo que sí hay cortes como eso, pero si ustedes lo quieren revisar hoy, la semana que viene con gusto lo revisamos a ver si encontramos algo, ¿no? Este corte es el que pueden confundir con el ilio, pero si se acuerdan la semana pasada yo les decía que el ilio, solamente el tejido linfático está en una parte de la pared de él, ¿no? En el apéndice no. En el apéndice está el tejido linfático en toda su pared. Entonces, lo primero que tengo que buscar en un corte de apéndice es cómo se organiza el tejido linfático. Si está en placas a un lado o está completo. Si está en placas es ilio, si está completo alrededor de la estructura es apéndice. Y lo segundo que tengo que buscar es el elemento diagnóstico de intestino grueso, que tienen que ser las glándulas tubulares rectas o las criptas de Lieberman. Entonces, esta combinación de glándula tubular con varios nódulos linfáticos, en su mayoría secundarios, entre la lámina propia y la submucosa, me permite diagnosticarlo como apéndice secalo vermiforme y así tiene que ser diagnosticado en la lección. Si le coloco intestino grueso no va a tener los puntos completos, porque el intestino grueso no tiene nódulos linfáticos como tiene la pedazo. Entonces no es el mismo diagnóstico. En el centro de esa imagen, esto que está aquí no es parte del apéndice, es parte del tejido que quedó allí en el centro de esa imagen. Una particularidad de esto es que aunque el tejido linfático está en toda la pared, ¿no? Hay partes de la submucosa, como por ejemplo aquí y más o menos hasta acá, que la submucosa queda libre de tejido linfático. Entonces toda esta parte sigue siendo submucosa, ¿ya? Pero debajo de eso sí se van a encontrar las capas musculares cuando movemos el objetivo a 10X a 40X. Entonces el tejido linfático está más hacia la mucosa, ocupa parte de la submucosa, pero no por completo, porque hay submucosa que queda normal, con tejido conectivo denso y con vasos sanguíneos de menor calibre, porque recuerden que el apéndice es muy pequeñito, ¿no? Es un apéndice del intestino grueso. Entonces su capa submucosa sí va a tener vasos sanguíneos, pero en menor calibre. Entonces, ya, ¿cuántos cortes me tengo que aprender en realidad? Esófago es uno, estómago del cardio es el otro, del fondo es el otro, del píloro es el otro. Duodeno, yeyuno, ilio, intestino grueso, apéndice van 9, ¿ya? Ahora vamos con, bueno, 10 plexo muscular, 11 plexo submucoso y los demás que ya saben. 12 puede ser, 13 puede ser solamente las vellosidades intestinales, 14 puede ser una cripta de Lieberman solita. Entonces de ahí podemos seguir sacando un montón de cortes que me tengo que aprender. Venimos acá, ¿ya? Este señal que está acá
es el páncreas, ¿no? Se lo presentamos, está en un objetivo de 4X y es un corte que me puede hacer confundir si yo llego a un examen supletorio o mejoramiento, ¿no? Porque así se parece al timo, pero así se parece al vaso, ¿ya? Entonces este corte puede hacer que yo me equivoque 3 veces. Puede hacer que me equivoque en el corte de timo, que me equivoque en el corte de vaso y que en el corte de páncreas también me equivoque porque le puedo poner timo o le puedo poner vaso, ¿ya? Entonces, por eso tiene que tenerle respeto a él. Y a su vez me puedo llegar a confundir porque si no me aprendo esto así como se ve así, yo lo puedo confundir con un corte de hígado porque no me acuerdo cuál es el elemento diagnóstico del hígado y se llega a parecer al elemento diagnóstico del páncreas, ¿no? Entonces el páncreas tiene 3 diagnósticos. Páncreas, cuando yo estoy viendo todo lo que lo compone, la cápsula, el estroma, el parénquima, el páncreas endocrino y exócrino, yo llamo páncreas, ¿no? Por ejemplo aquí. Ahí yo llamaría páncreas. Pero yo puedo llamarlo páncreas exócrino cuando estoy viendo solamente la porción exócrina, así. Y páncreas endocrino cuando yo estoy viendo así, ¿no? Más o menos aquí. Que solamente veo que lo que predomina en el corte es eso que está en el centro, que es un islote del ángel. Entonces para ello me tengo que aprender 3 diagnósticos de acuerdo a lo que esté viendo. ¿Por qué? Porque el páncreas, su parénquima, se organiza en 2 zonas, ¿no? Que van a estar representadas por lo que se llama páncreas exócrino, que es lo que predomina en el páncreas, que es lo que abunda, y va a estar representado por acinos serosos, que se llaman adenómeros pancreáticos, y unos conductos excretores que van a ser de diferente orden, ¿no? Como conducto intercalar, intralobular y conducto principal pancreático. Y el páncreas endocrino, que va a estar representado por una sola estructura, que es el islote del ángel. La cápsula y los tabiques forman el estroma del páncreas, igual como el estroma del timo, ¿no? Bien, entonces, yo me tengo que aprender en el páncreas a diferenciar esto que está acá y este que está aquí. Marco esos dos porque son los que me permiten hablar de las diferencias histológicas que pueden presentar los acinos pancreáticos, ¿no? Ahí están marcados. Por ejemplo, ambos son acinos pancreáticos, están formados por células que son serosas, porque es un acino seroso, su núcleo es basal y su citoplasma es apical, pero hay una particularidad de que el acino que está aquí arriba, en el centro, tiene 2 células, ¿no? Esas 2 celulitas que están en el centro de ese acino hacen que el acino sea diferente, porque ese acino está expresando a unas células que se llaman células centroacinares, que el acino de abajo no las tiene, ¿no? Por ejemplo, este sí tiene las 2 centrales, este no. Este también tiene 2 centrales y si buscamos otro que no tenga, este no tiene centrales, este tampoco, ¿no? Hay unos acinos entonces que van a expresar a la célula centrocinar y otros que no. Porque no todos los acinos forman el conducto intercalar, solo los que expresan a la célula centrocinar. Esto me lo voy a aprender, es como una pizza. Imagínense una pizza con salami, ¿no? Entonces, la pizza con salami, toda la parte de afuera de la pizza es donde va a estar el salami y hacia el centro es donde está, vamos a creer que le colocamos tajín a nuestra pizza, ¿no? Y aquí en el citoplasma, como está lleno de tajincito, yo voy a encontrar unas bolitas rojitas. Esas bolitas rojitas se llaman gránulos de simógeno. Entonces, un acino pancreático, además de tener un epitelio de células piramidales, que está representado por el núcleo, su citoplasma va a ser acidófilo y va a tener gránulos de simógeno. ¿Cómo se ve eso? Más o menos se debería ver como este que está acá. Cuando ustedes ven este corte, un corte de páncreas enfocado en unas 40X, ustedes sí van a poder ver la granulación que tiene su citoplasma, que es simógeno, no mucinógeno, que forma parte del jugo pancreático, ¿ya? A ver, chicos, esto que yo estoy explicando aquí es súper sencillo, pero así como es de sencillo, es como, por ejemplo, se han equivocado esta semana y acaba de salir un grupo que al esófago le dice tráqueo. Y así sigue pasando eso, ¿no? Me provoca ponerle menos 2 a cada persona que ponga el esófago tráqueo. Entonces va a pasar con el corte de hígado y de páncreas, porque yo les dije que iba a pasar con el de tráqueo y esófago y sigue pasando.
Si yo no me aprendo la forma de esto, lo voy a confundir y no podemos salir mal, ¿verdad? Tenemos que salir muy bien, tenemos que sacar 9 o 10. El D2, el grupo de ayer, la mayoría sacó 9.25. ¿En qué se equivocaron? ¿Por qué no sacaron 10 o 9.50? Porque yo coloqué un parénquima pulmonar donde yo coloqué un vaso sanguíneo. Y todo el mundo le dijo al vaso sanguíneo bronquiolo terminal. ¿Ya? Entonces yo dije, dígame el diagnóstico del corte y escriba las estructuras que se ven en el corte. Todo bien mandado, bronquiolo terminal, alveolo. Sí, los alveolos están bien, pero eso no es un bronquiolo terminal, es un vaso sanguíneo. Entonces, no está difícil, pero si siguen confundiendo la tráquea con el esófago, no sé qué vamos a hacer. Bueno, eso me lo tengo que aprender. Los asigno porque para cuando me toque ver el hígado no me vaya a confundir, pero me tengo que aprender lo de las células centrocinares por lo siguiente que está aquí, ¿no? En esta partecita de acá, ustedes están viendo que estas celulitas que están aquí son diferentes a las que están dentro de la cima, ¿no? Estas primero se ven como más claritas y son como más alargaditas, ¿no? Las que están donde está la manito ahorita, ¿no? Y fíjense que aquí hay una, aquí hay otra y por aquí van bajando como una detrás de otra, ¿no? Esas celulitas que están así organizadas, una detrás de otra, más bien ellas se van a ir aplanando. ¿Por qué? Ellas aquí, en esa ramificación que ustedes están viendo allí, están formando algo que se llama conducto intercalar. Y es el primer conducto pancreático que se tienen que aprender. Incluso eso se ve perfecto en el corte. Hay cortes donde se ve cómo se forma el intercalar, cómo drena en un intralobulillar y cómo el intralobulillar drena en un interlobulillar. Se pueden ver los tres al mismo tiempo. Pero este, aunque quizás es el que más les da miedo a ustedes, es el que más fácil se ve por la disposición de la célula. ¿Por qué? Cada vez que yo quiera ver un conducto intercalar, yo simplemente voy a buscar a las células centrocinares y de allí yo voy a ir viendo cómo las células se organizan una detrás de otra formando una estructura más conductual y que va a estar rodeando a ese tubulito que se va formando allí, ¿no? Ese conducto intercalar tiene que drenar en otro conducto que es el conducto intralobulillar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conductos? No es la ubicación, porque ellos están ubicados dentro de un lobulillo del páncreas. La diferencia es el epitelio que lo forma, ¿no? El intralobulillar está formado por un epitelio cúbico simple, entonces yo lo voy a ubicar porque él va a estar formado por una célula cúbica. ¿Ya? Es como un túbulo contorneado distal. Entonces, ese conducto intralobulillar tiene que drenar en otro conducto que se llama extralobulillar o interlobulillar. Extra, ¿por qué? Porque estoy fuera del lobulillo. E interlobulillar, ¿por qué? Porque él va a estar metido en el tejido conectivo del tabique que divide a un lobulillo de otro lobulillo. Y además de la ubicación, la diferencia es que este va a tener un epitelio cilíndrico simple. Y ese conducto va a drenar en otro conducto pancreático, en el conducto pancreático que es el conducto pancreático principal, ¿no? Que obviamente va a tener un epitelio también cilíndrico, pero es un conducto más grande que se encuentra en el páncreas. A ver, ¿cómo se ve esto en un preparado histológico? Bueno, este que está aquí abajo, aquí están viendo un conducto intercalar por aquí y otro conducto intercalar por aquí. Esto se puede ir enfocando más o menos en 10x, pero se va a diferenciar mucho mejor en 40x. Entonces imagínense que ustedes tienen enfocado una imagen como esta en esa lección, ¿no? Entonces dígame, ¿cuál es el diagnóstico del corte? Y describa lo que ve en ese corte. El diagnóstico es páncreas exócrino. No estoy viendo islote del látex. Describa que estoy viendo adenómeros pancreáticos y estoy viendo dos conductos intercalares, este y ese que está allí. Eso es la descripción de ese corte. Arriba está un conducto intralobulillar y aquí hay un interlobulillar, pero ya vamos a ver unos más bonitos que ese en un corte que está más adelante. Este que está aquí es el páncreas. Bueno, esa imagen allí es páncreas solito, ¿no? Porque estoy viendo tanto la porción exócrina con los adenómeros pancreáticos, un conducto, y estoy viendo en el centro un islote de Langerhans. El nombre de esa estructura me dice que esto en el páncreas representa pequeñas partes, porque es una isla de tejido endocrino que va a estar rodeada por todo el tejido exócrino. El islote de Langerhans no tiene en su interior ni conductos ni acinos pancreáticos. ¿Por qué? Él va a estar formado solo por
células que intervienen en la producción de hormonas, ¿no? Como insulina, glucagón, somatostatina. Entonces aquí adentro yo no voy a ver ningún asilo seroso, sino voy a ver también algunos capilares sanguíneos. Y hay lógica en que dentro de un islote de Langerhans existan vasos sanguíneos, sí, porque las hormonas tienen que ser vertidas directamente al torrente sanguíneo. Entonces, todas esas celulitas que están acá, ¿no? Fíjense que si por donde las veamos todas son iguales. Pero si nosotros aplicamos tinciones específicas para las células que forman el islote, yo sí lo puedo diferenciar en grupos celulares. Los tres grupos celulares que van a ver aquí adentro son las alfa, las beta y la delta. Las beta, se supone que si yo aplico una tinción para esto, las betas se ubican en el centro. Las alfa hacia la periferia del islote y las delta entre la zona que no es ni la periferia ni el centro. Beta insulina, alfa glucagón y delta somatostatina, ¿no? Y obviamente todo eso se produce aquí adentro. Si yo en mi laboratorio, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Venezuela, que trabajaba en un laboratorio de inmunohistoquímica, nosotros hacíamos con esto, lo veíamos en un microscopio de campo oscuro, en un salón súper oscuro, y nosotros simplemente después que eso se tardaba horas la tinción, nosotros veíamos cómo el patrón de inmunofluorescencia me decía cuántas células alfa, beta o delta tenía ese corte histológico, ¿no? O ese corte patológico. E igual esas tinciones se utilizan para diferenciar los patrones del lupus eritematoso, para poder decir qué tipo de patrón eritematoso tiene el paciente. Pero con tinciones histológicas también se puede lograr eso. Puede ser que les pregunten en teoría qué tinción se utiliza para esto y para diferenciar cada célula y qué coloración toma cada célula. Si yo tomara la lección virtual, yo preguntaría eso. Y eso está en el libro y les dicen el color anaranjado, verde y azul, creo que se colorean cada una de ellas. Y cómo se llama la tinción. Y en ese corte, bueno, aquí abajito tiene un conducto interlobular, ¿ya? Que es cilíndrico simple y tiene tejido conectivo alrededor. Eso es el páncreas. Vamos con el casi último corte que van a ver. Vamos a hablar del hígado, ¿no? El hígado también se organiza como el páncreas, en un parénquima y un estroma. El parénquima hepático está formado por hepatocitos, que se pegan unos con otros y forman cordones. Y entre los hepatocitos hay sinusoides, como en el vaso. Y el estroma va a ser una cápsula que pasa a ser lo menos significativo porque el hígado tiene muchas cosas. Y en el hígado, además de los capilares sinusoidales, yo voy a ver espacios perisinusoidales y también voy a ver el espacio de disco. Y el hígado puede organizarse en lobulillos hepáticos, clásico, portal y así no hepático. El que histológicamente nosotros tenemos que saber diferenciar es el lobulillo clásico. Pero para patología yo tengo que saber formar al lobulillo portal y así no hepático, porque eso me permite diferenciar un proceso patológico, ya sea por una poca perfusión de la sangre en el tejido o también por un proceso de intoxicación o de envenenamiento, de acuerdo a qué parte del lobulillo se lesiona. Entonces, eso es importante saberlo para patología. A ver, el hígado se va a ver como esta imagen histológica que está aquí, ¿ya? Allí yo no sé qué forma tiene él, pero si ven lo que está aquí arriba, él tiene que tener una forma más o menos hexagonal, ¿ya? Nosotros, ¿cómo la vamos a formar? La vamos a formar identificando a la estructura central del lobulillo clásico, que es la vena centrolobulillar, ¿no? La vena centrolobulillar específicamente es una vénula. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo venoso? Pero es una vénula. Esa vena centrolobulillar o esa vénula centrolobulillar me da el centro del acino pancreático, del lobulillo pancreático. Y hacia la periferia yo voy a ver espacios, ¿no? Como este que está aquí, como este y este. Si yo uno de esos espacios, más o menos me va a dar la forma que me dice que debe tener el lobulillo clásico. Esos espacios son los espacios que se ubican en las triadas portales, o son los espacios porta, donde van a haber tres estructuras que van a estar formando a la triada portal. Y ese espacio va a tener bastante tejido conectivo denso alrededor, pero solo esos espacios, y eso es para el hígado humano. El hígado porcino sí va a tener más tejido conectivo denso, pero en nosotros el tejido conectivo denso solo se ubica en los espacios portales, ¿ya?
Entonces, ubicando eso, yo puedo saber más o menos cómo se forma el lobulillo clásico. Rapidito aquí para que entiendan. El hígado va a tener diferentes estructuras, ¿no? La principal es aprenderme esta, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes le preguntan, ¿cuál es la organización de un lobulillo clásico? Entonces, simple. Una vena centrolobulillar y en los vértices del lobulillo, las triadas portales. Pero, si a mí me preguntan, ¿cuál es la organización de un acino hepático? ¿O cómo se forma un acino hepático? Un acino hepático se forma por dos lobulillos clásicos. ¿Y qué parte de los lobulillos clásicos intervienen en la formación del acino hepático? Dos venas centrolobulillares de dos lobulillos clásicos, dos triadas portales de dos lobulillos clásicos, pero ¿qué parte específica de la triada portal? La rama de la arteria hepática. Entonces allí yo describo el acino hepático. Si por el contrario me piden describir el lobulillo, ¿alguien me va a preguntar algo? Bueno, si me piden describir el lobulillo portal, entonces yo tendría que describir que el lobulillo portal está formado por tres lobulillos clásicos y ¿qué parte de los lobulillos clásicos intervienen? Tres venas centrolobulillares y en el centro, una triada portal, específicamente el conductillo biliar. Y cada uno de ellos explica cómo funciona el hígado, ¿no? Uno me explica cómo fluye la bilis, que es el lobulillo portal, otro me explica cómo perfunde la sangre en el tejido hepático, que es el acino hepático, y el lobulillo clásico cómo drena la sangre desde la periferia hacia la vena centrolobulillar. Entonces todo eso me explica la organización histológica del hígado. Entonces esto para patología les puede servir, ¿no? Bien, ¿cómo se ve el hígado cuando estamos así cerquita, ya? Se los presento, así se ve súper cerquita y parece una célula parietal del estómago, otro que parece una célula parietal, ¿ya? Entonces, allí yo tengo que saber diferenciar algo. En la imagen que está aquí atrás, se les muestra cómo son los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos son unas células más o menos como poliédricas, ¿no? Sin forma cuadradita, pero ellos pueden tener dos núcleos o pueden tener un solo núcleo como este. ¿Por qué algunos pueden ser binucleares? Porque ellos hacen muchas cosas, ¿no? El hígado es un órgano altamente metabólico por todo lo que hace, ¿no? Incluso yo consideraría que es hasta más importante que el corazón, por todo lo que hace el hígado. Entonces, sus células pueden tener dos núcleos. En esa imagen que están viendo allí, están viendo una vena centrolobulillar. Y de allí, de donde está la vena, salen los cordones de hepatocitos hacia la periferia. Es como que se irradian desde el centro hacia la periferia. Y entre un cordón y otro cordón hay estos pequeños espacios que son los sinusoides hepáticos, que son vasos sanguíneos. La sangre fluye entonces desde la triada portal hacia la vena centrolobulillar. Y dentro del sinusoide van a haber otras células. ¿Como quiénes? Como estas que están acá. En la imagen de la derecha, por ejemplo, esta punta de flecha me está mostrando a lo que va a ser un macrófago que se encuentra dentro del hígado, que es una célula de Kupffer, ¿ya? Que es como los macrófagos que están en el pulmón o como los macrófagos que se encuentran en el vaso. Y la flecha curviada me está mostrando a las células endoteliales que revisten al capilar sinusoidal. Y obviamente las flechas completas me están mostrando algo que son los canalículos biliares, que es por donde fluye la bilis, ¿no? Recuerden que en el hígado se fabrica y la vesícula biliar lo almacena. Y tiene que haber un conducto por el cual llega la vesícula biliar, que son los canalículos biliares. Entre el hepatocito y la luz del sinusoide, es decir, acá, donde estábamos aquí viendo, ¿no? Aquí, entre este hepatocito y la luz del sinusoide hay un espacio microscópico que se llama espacio de Dice. El espacio de Dice es un espacio que está ocupado por estas estructuras que son microvelocidades, porque los hepatocitos tienen microvelocidad. Y por el endotelio que reviste al sinusoide. Ese espacio es importante desde el punto de vista histológico, porque allí se pueden encontrar unas células que se llaman células del hito. Y las células del hito producen una vitamina. ¿Qué vitamina producen las células del hito en el hígado? ¿Qué vitamina? Vitamina A.
Entonces aquí adentro se va a encontrar esta celulita que está acá, que es una célula estrellada, que son las células de listo, que tienen inclusiones lipídicas y que permiten la síntesis de vitamina A, ¿no? Eso se ve con microscopía electrónica, pero se lo pueden preguntar, ¿no? También, ¿no? Y aquí arriba están viendo un corte de hígado con una tinción para los canalículas biliares que me permite ver una serie de conductos que se forman para permitir que fluya la bilis dentro de estas estructuras hasta la vesícula biliar. Y por último, en el hígado yo me tengo que aprender esto que está allí. Esto es una triada portal, es lo que tienen que tratar de buscar la semana que viene en el corte de hígado, además de la vena centrolobulillar. Y allí tienen que identificar quién es la rama de la arteria, quién es la rama de la vena y quién es el conductillo biliar, ¿no? Por ejemplo, la rama de la vena siempre la van a identificar porque es el vaso sanguíneo que va a tener la luz más amplia y la pared más delgada, ¿ya? La rama de la arteria hepática es esta, y no es una arteria, es una arteriola, porque es una rama de la arteria hepática. Es una arteriola que la voy a saber diferenciar porque tiene elementos histológicos de una arteriola. Un endotelio que sobresale la luz y entre una y dos capas de fibras musculares de su pared. Y el conductillo biliar es este, que va a tener un epitelio cúbico, a veces un poquito cilíndrico, pero en la mayoría de los casos es cúbico. Si ustedes ven bien esa triada portal, allí hay dos venas, dos ramas de la vena, dos conductillos biliares. Entonces no quiere decir que siempre las triadas portales van a tener tres cosas. Lo que sí tienen que tener es una representación de cada una de ellas. Y otra cosa que me tengo que aprender en el hígado es que, además del tejido conectivo que reviste la triada portal, va a haber un conducto que se llama conducto de Hering, que atraviesa el espacio que hay entre los hepatocitos y el tejido conectivo, que es este conducto que viene por acá. Ese conducto está formado por unas células que se llaman colangiocitos, y esos colangiocitos se originan entre los hepatocitos y vienen desde los hepatocitos hasta el conductillo biliar que está en la triada portal. Esto me puede confundir con el conducto intercalar, pero la única manera de diferenciar es saber que estoy en parénquima hepático y no en parénquima pancreático, de acuerdo al tipo de células que van a ver. Listo, llegamos al último corte de este semestre, que es la vesícula biliar, ¿ya? La vesícula biliar es resumida, es decir, ella es como chévere, no se complica. ¿Por qué? Porque ella solo tiene tres capas: mucosa, muscular y una adventicia y serosa. Porque ella tiene las dos capas. Pero yo tengo que aprenderme particularidades de ella. Por ejemplo, la mucosa de la vesícula biliar va a tener un epitelio cilíndrico simple. Algunas literaturas dicen que tiene microvellosidades, otras dicen que no tiene microvellosidades. Eso está en discusión eso. Pero su epitelio es un epitelio cilíndrico simple. No va a tener células caliciformes, pero yo la puedo confundir con una vellosidad intestinal. Imagínense que nosotros enfocamos una vesícula biliar así como está arriba, ¿no? ¿Cómo yo sé que eso es vesícula biliar y no que es una vellosidad del intestino delgado o el epitelio del estómago? Porque allí no hay ninguna célula caliciforme y si fuese estómago debería haber el citoplasma con glándulas mucinales. Entonces eso es un epitelio cilíndrico simple y la vesícula biliar va a tener ese epitelio, ¿no? Ella puede tener pliegues como este que está acá, pero esos pliegues se diferencian de las vellosidades porque no tienen vasos pilíferos centrales y no tienen células caliciformes. Y su lámina propia es de tejido conectivo laxo, células de tejido linfático y solamente de capilares sanguíneos de tipo fenestrado. Son los capilares que tiene la vesícula biliar, ¿no? Solamente tiene ese tipo de capilares. Ahora, esa es la mucosa, ¿no? La mucosa de la vesícula biliar es el epitelio y la lámina propia. Ella no tiene el muscular de la mucosa. Y la muscular, que es la segunda capa, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2. La muscular es una capa de músculo liso aleatorio. No hay ni circular, interna, ni media, ni longitudinal. Es músculo liso dispuesto aleatoriamente en esa capa. Y la última capa es una adventicia o serosa, porque en dependencia de la parte que estoy viendo, yo si la estoy viendo pegada al hígado, hablo de adventicia. Si estoy viendo el borde que queda fuera de la pared hepática, es serosa. Entonces depende si tengo el tejido hepático pegado o no, puedo decir adventicia o serosa. Así se ve
sea, por ejemplo, los cortes que ustedes van a ver, si a mí no me desmiente, se ve como ese que está ahí, es igualito a ese. El que está aquí en la universidad se parece a ese que está ahí. Y aquí hay algo que me tengo que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto que está acá, es un repliegue de la mucosa. Es como que esta mucosa se imaginó y se cerró, ¿no? ¿Cómo sé yo que es un repliegue? Porque va a estar formado por las mismas células que radican en la vesícula biliar. Pero la vesícula biliar también puede tener glándulas metidas dentro de la lámina propia y van a ser glándulas mucosas. Y eso predomina en el cuello de la vesícula biliar. Pero entre las capas musculares de la vesícula biliar, más abajo, yo puedo encontrar algo que se llama senos de Rokitansky-Achov. Los senos de Rokitansky se encuentran entre la capa muscular y aparecen en vesículas biliares inflamadas. Por ejemplo, las vesículas biliares de su papá, ¿no? Que de tantas cosas que comen ustedes, si comen mucha grasa, inflaman la vesícula biliar, le sacan la vesícula biliar, van a encontrar senos de Rokitansky-Achov entre las capas musculares, ¿ya? Cuando ya están dañaditos. Pero ¿cómo diferencio un seno de Rokitansky de una glándula? Porque el seno de Rokitansky sí va a tener un epitelio similar al que reviste la vesícula biliar y la glándula va a tener un epitelio mucoso, ¿no? Solo le damos seno de Rokitansky cuando está entre el músculo, ¿no? Si está metido aquí arriba no lo llamo seno de Rokitansky-Achov y es un símbolo de un indicio de inflamación de la vesícula biliar. ¿Quién más no tiene su mucosa? Entonces yo no describo su mucosa en esa época. No hay, ¿no? ¿Y qué está ahí abajito? También es otro. Llegó hasta aquí abajo. Este que está aquí es otro. Ya prácticamente estaba pegado a la película. En la de ustedes creo yo que no es en el Rokitansky, pero cuando estén viendo patología quizás lleguen a encontrar uno de ellos, ¿no? Imagínense que en una lección tienen enfocado un corte como ese que identifica la letra A, la mucosa en la vesícula biliar, ¿no? Que identifica la B, la muscular de la vesícula biliar. Y que identifica la adventicia, la serosa de la vesícula biliar, porque no estoy viendo el tejido hepático. Así preguntaba yo, antes que me dañara el corazón. Pero así. ¿Okay? A ver, bueno, aquí tienen varios cortes. Es páncreas, ¿no? A la izquierda tienen páncreas, tienen el conducto principal pancreático y tienen los vacinos pancreáticos con los islotes del ángulo. A la derecha tienen páncreas, pero más cerquita, ¿no? Como el que vimos hace rato. Allí tiene páncreas de nuevo, tienen a un islote del ángulo, tienen a un conducto intralobular 1 y 2, y aquí tienen vacinos pancreáticos de la derecha. Allí tiene hígado en diferentes tinciones. A los espacios porta también se le llaman espacios de Kierno. Tiene una vena centrolobular y por aquí tienen otra, ¿no? Una panorámica de ellos. Y colorín colorado, o sea,